utilizado la dictadura a lo largo del tiempo. Un pueblo, España, y España es el régimen. No había posibilidad de distinción entre una posibilidad. España es el régimen y el régimen es España. Por tanto, la cuestión fundamental a partir de aquí es la exclusión, la voluntad de exclusión de la idea de nación, de comunidad, de cualquiera que no compartiera esa visión excluyente. Y ese es un elemento permanente desde los años 30 que se mantendrá a lo largo del tiempo. Bien, en 1979, ya aprobada la Constitución, en diciembre de 1978, que significa un elemento de ruptura fundamental respecto a las instituciones y respecto a los referentes que habían existido antes, Alianza Popular tiene que pasar a una fase nueva. Y en esa fase, que ya tiene continuidad hasta hoy, se podría decir que el elemento de referencia de la derecha es que Fraga, Manuel Fraga, aquí será hasta Aznar el personaje central, Fraga defendía ante sus correligionarios que ya no había vuelta atrás, que se podían olvidar de la defensa de la reivindicación del franquismo como opción de futuro. Por tanto, que lo que tenían que hacer es aceptar el marco democrático que se había consolidado con la Constitución. Ahora bien, eso era el marco para el presente. Eso no significaba que no se continuara para el presente y para el futuro, pero eso no significaba que no se reivindicara el pasado inmediatamente anterior. Y voy a utilizar, bueno, previamente, me voy a citar en 1979, y ahora llego a esta cita. En 1979, Fraga es invitado a Dinamarca y hace una intervención que, claro, como era para los europeos del norte, tenía que ser sintética y, por tanto, centrarse solo en aquellas cuestiones que parecían para él como fundamentales. ¿Qué es lo importante señalar para explicar cómo se había llegado hasta el 79? Pues que Fraga se sitúa en los años 30. Ese es el planteamiento que siempre se hace y que algunos sectores continúan haciendo en la actualidad. Él lo que dijo es que tenía que situarse en la Segunda República para entender el franquismo. Previamente a poneros las citas, dos citas de lo que dijo en 1979, la primera ya es en 1979, y se refiere a la Segunda República. ¿Y qué es lo que dice? La victoria electoral de las derechas en 1933 dio lugar al alzamiento revolucionario de 1934 y la victoria de las izquierdas en 1936 a la trágica guerra civil de 1936-1930. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que evidentemente no existió golpe de Estado en España, y lo que está diciendo, que es lo que siempre plantea la derecha, es que si hubo guerra civil es por la política de la República. Por tanto, estableciendo una relación directa entre una cosa y otra. Eso lo dijo en 1979, pero es que eso es lo mismo que dijo en 2007. Porque fijaos, cuando se estaba discutiendo la ley de memoria histórica, siempre vamos a hablar a lo mismo, y se estaba discutiendo la necesidad de que todavía, como en la actualidad, hoy, existían personas que habían sido asesinadas y que están enterradas en las cunetas, en algunas cunetas en España, que no se sabe dónde están, fragando, evidentemente. Todo el mundo tiene derecho a enterrar a sus muertos, pero los muertos amontonados son de una guerra civil en la que toda la responsabilidad, fue de los políticos de la Segunda Guerra. Y además con la contundencia de Praga, todo. No hay lugar
a discusión. Por tanto, ese es un punto básico que hay que tener presente para ver todo lo que, por ejemplo, que la derecha española no sea capaz, aparte de la cuestión del proceso de la transición como tal, es que todavía hoy no sea capaz de aceptar una ley tan elemental, podríamos decir, como la ley de memoria histórica que se aprobó en 2007. En aquel momento, al punto inicial de 1979, Fraga afirmó que el franquismo fue el resultado natural del periodo anterior. Los españoles estaban hartos del retraso económico y educativo, de los enfrentamientos verbales de unos líderes políticos ineficaces, de la inseguridad personal, etc. Por tanto, desde su perspectiva, la victoria franquista de 1936 era una necesidad histórica. Una necesidad histórica porque vino a eliminar los factores de inestabilidad de la sociedad española, que no era la miseria, no era la realidad histórica, sino justamente las acciones que había desarrollado la Segunda República para luchar contra toda esa situación.